Buenas, mi nombre es Dayana Alarcón Nieto, estudiante de la Universidad de Córdoba, y vengo a hablarles sobre el proceso de selección de personal. Para este proceso consta de varios pasos. Para poder empezar a hablar sobre el proceso de selección de personal, empezaríamos hablando sobre el reclutamiento de personal. ¿De qué consta el reclutamiento de personal? Consta de un conjunto de procedimientos que tienden a escoger o atraer a los candidatos, principalmente los más idóneos y apropiados para ocupar cargos dentro de una organización o dentro de la empresa. Existen dos procesos de reclutamiento: un proceso interno y un proceso externo. El proceso interno consta de que ese cargo o esa vacante que está vacía en la empresa se llena con los mismos trabajadores, con los trabajadores que estén principalmente capacitados, que tengan todos los estudios y que llenen la vacante del cargo en la empresa. Es decir, cuando existe un puesto determinado en la empresa, se trata de cubrirlo mediante la promoción de los empleados, y así se va a obtener un ascenso en los empleados de la empresa. Esto se podría también llamar como transferencia de personal, promociones o programas de desarrollo en la carrera. También existe un programa de reclutamiento externo que trata de cubrir la vacante con personas que están por fuera de la empresa. Ahora les hablaré sobre el reclutamiento de personal externo. El reclutamiento de personal externo se produce cuando hay una determinada vacante en la empresa y se pretende cubrirlas con candidatos externos, o sea que no pertenezcan a la misma empresa. Estos son atraídos mediante diversas variables de reclutamiento, como son cuando uno las presenta en un periódico, en internet o en cualquier fuente para reclutar personal. Así, el reclutamiento externo recae sobre candidatos potenciales, idóneos y que estén disponibles para la organización. Ahora, consiguiente al reclutamiento, hablamos de la inducción. La inducción de personal se divide básicamente en tres partes: la inducción general, la inducción específica y una evaluación. La inducción general: esta etapa se brinda información general sobre la empresa, en qué consiste la empresa, en qué más o menos consiste su cargo, en el desarrollo del cargo, y promoción general de lo que se va a hacer en el cargo y de lo que se hace en la empresa, para que el candidato se empape más de las cosas de la empresa. Está una inducción específica, que ya en esta etapa se debe brindar toda la información específica del cargo y de la empresa, profundizar sobre todos los aspectos relevantes que hay en la empresa, y en la etapa se conoce al jefe inmediato, que va a estar a cargo específica del cargo y de la empresa, profundizar sobre todos los aspectos relevantes que hay en la empresa, y en la etapa se conoce al jefe inmediato, que va a estar a cargo del trabajador. En la evaluación, luego hay una evaluación. En esta evaluación se hace antes de finalizar el proceso o al finalizar el proceso de inducción, que es para ver el personal que dirige el cargo. Debe realizar esta evaluación el jefe inmediato del trabajador, para identificar cuáles son los puntos claves de la inducción y cuáles fueron los puntos que no le quedaron tan claros, y así tomar acciones concretas para reforzar ese tema que no le quedó claro al trabajador. Ahora les hablaré sobre el reclutamiento de personal externo. El reclutamiento de personal externo se produce cuando hay una determinada vacante en la empresa y se pretende cubrirlas con candidatos externos, o sea que no pertenezcan a la misma empresa. Estos son atraídos mediante diversas variables de reclutamiento, como son cuando uno las presenta en un periódico, en internet o en cualquier fuente para reclutar personal. Así, el reclutamiento externo recae sobre candidatos potenciales, idóneos y que estén disponibles para la organización. Ahora, consiguiente al reclutamiento, hablamos de la inducción. La inducción de personal se divide básicamente en tres partes: la inducción general, la inducción específica y una evaluación. La inducción general:
Esta etapa se brinda información general sobre la empresa, en qué consiste la empresa, en qué más o menos consiste su cargo, en el desarrollo del cargo y promoción general de lo que se va a hacer en el cargo y de lo que se hace en la empresa para que el candidato se empape más de las cosas de la empresa. Está una inducción específica que ya en esta etapa se debe brindar toda la información específica del cargo y de la empresa, profundizar sobre todos los aspectos relevantes que hay en la empresa y en la etapa se conoce al jefe inmediato que va a estar a cargo específica del cargo y de la empresa, profundizar sobre todos los aspectos relevantes que hay en la empresa y en la etapa se conoce al jefe inmediato que va a estar a cargo del trabajador. En la evaluación, luego hay una evaluación. En esta evaluación se hace antes de finalizar el proceso o al finalizar el proceso de inducción, que es para ver el personal que dirige el cargo debe realizar esta evaluación, el jefe inmediato del trabajador, para identificar cuáles son los puntos claves de la inducción y cuáles fueron los puntos que no le quedaron tan claros y así tomar acciones concretas para reforzar ese tema que no le quedó claro al trabajador. A continuación hablaremos de la reinducción. La reinducción ya se hace después de que el empleado tenga varios años, 2 años o un largo tiempo en la empresa, que eso es para afianzar sus conocimientos, ver qué le falta, ver qué no tiene y así. En este sentido, la reinducción no se trata de un seminario o curso que orienta, se trata de un seminario o curso que orienta a reforzar el conocimiento básico que tienen los trabajadores. El programa de reinducción se realiza para que los colaboradores que están en una empresa traten jornadas específicas para afianzar todos sus conocimientos y sus comportamientos, para fortalecer la importancia y compromiso que tienen ellos para con la empresa y así tengan información de las nuevas tecnologías que hay a la mano por si ellos no las conocen, para que puedan cumplir y ayudar a cumplir a los... La reinducción principalmente es para recordar los principios que tienen en la empresa, para recordar su compromiso, para fortalecer la importancia que tienen ellos en la empresa, para que sus conocimientos no queden estancados, sino que sigan fluyendo mediante va creciendo la empresa y así ellos vayan acorde con la empresa. Bueno, ahora seguimos con análisis y descripción del cargo. Básicamente, la descripción del cargo es la lista de tareas, responsabilidades, relaciones de informes, condiciones de trabajo y responsabilidades de supervisión en un puesto de producto de análisis, es decir, que la descripción del cargo es lo que se va a hacer, lo que el trabajador va a hacer en la empresa, básicamente. El análisis del cargo es procedimiento por el cual se determinan los deberes y naturalezas del cargo y del puesto que va a ocupar el trabajador. Los proporcionan datos sobre el requerimiento de presupuesto y del puesto que van a tener, que más tarde utiliza para desarrollar la descripción de los puestos y se utiliza para desarrollar la descripción del puesto y las especificaciones del puesto. Es un proceso, el análisis de cargo es un proceso para determinar y proponer los elementos y las tareas que integran un puesto dado. Evalúa la complejidad del cargo parte por parte y permite conocer alguna de las cosas que va a hacer el trabajador más a fondo. En sí, en un resumen, la descripción del cargo es una simple exposición de las tareas o atribuciones que el ocupante de un cargo desempeña. Mientras tanto que el análisis de cargo es una verificación comparativa de las exigencias de dicho cargo o de las tareas que se pone al trabajador. Entonces, al final de todo este proceso podemos contar con la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño no es un fin en sí,
La evaluación de desempeño es un instrumento, un medio o una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización. Con esta evaluación de desempeño, la organización se encarga de alcanzar los objetivos básicos de la empresa. La evaluación de desempeño pretende alcanzar diversos objetivos que tiene la empresa. Para esto debe tener muy en cuenta, la evaluación de desempeño tiene en cuenta la idoneidad del individuo para alcanzar el puesto, tiene en cuenta la capacitación, tiene en cuenta las mejoras de las relaciones humanas en los empleados y también el desarrollo personal del empleado en el trabajador. En sí, la selección de personal quiere alcanzar con todo esto que haya un buen desarrollo en toda la organización para poder así tener un ambiente laboral muy bien para que todo fluya con normalidad en la empresa y así poder alcanzar todos los objetivos que tiene la empresa, objetivos y metas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Muchas gracias.